Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, con muchísimas ganas de chismear y de sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Y hoy me tiene emocionada. Porque vamos a hablar de una pareja que nos ha dado tantas alegrías y también algunos quebraderos de cabeza. Sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de esa celebración de cumpleaños que lo reveló todo. Bueno, no todo, pero sí nos dejó con muchísimas preguntas y pistas muy interesantes, ¿verdad? Así que prepárense porque hoy vamos a desmenuzar los rumores, las especulaciones, los análisis de cada foto y cada comentario, y a ver si realmente Hande y Kerem están juntos de nuevo, o si todo es cosa del pasado. Vamos a adentrarnos en las profundidades del drama que rodea a esta pareja que, para muchos, sigue siendo la pareja perfecta. Pero antes de empezar a hablar de todo esto, ya saben, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las series turcas, las novelas, los chismecitos y todo lo que nos apasiona. Suscríbanse ahora mismo. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. ¿Hecho? Perfecto, ahora sí empecemos a desenmascarar este misterio. Bueno, para entender todo este revuelo, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, a un momento que todos recordamos con cariño, la serie Love is in the Air, ¿verdad? Esa serie que nos enganchó a todos desde el primer capítulo, que nos hizo reír a carcajadas, llorar a mares y sobre todo, que nos hizo enamorarnos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no solo de sus personajes, sino también de ellos como personas. La química entre ellos en la pantalla era innegable, algo que traspasaba el cristal y se sentía en cada escena. Era esa chispa especial, esa conexión que solo se da cuando dos personas realmente se atraen. Y por supuesto, esa química no pasó desapercibida. Pronto, los rumores de romance comenzaron a circular por todas partes. Fotos juntos fuera del set, declaraciones ambiguas en entrevistas, miradas cómplices, las redes sociales se inundaron de especulaciones, y el fandom enloquecía ante la posibilidad. Y finalmente la confirmación. Hande y Kerem estaban juntos, y el mundo entero enloqueció de alegría. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación, los fans celebraban la unión de sus ídolos y el amor triunfaba, al menos, en el mundo de las celebridades. Fueron una pareja muy mediática, muy querida por el público. Cada paso que daban, cada foto que compartían, cada declaración, era analizada al detalle. Compartían momentos, viajes, fotos en redes sociales, se les veía felices y enamorados. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración de otros. La admiración que despertaban era palpable, y el cariño del público era inmenso. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, y aunque nos cueste aceptarlo, la relación tuvo sus altibajos. Hubo rumores de crisis, de discusiones, de distanciamiento, y, lamentablemente, finalmente llegó lo que nadie quería, la confirmación de la ruptura. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, que quedaron desconsolados ante la noticia. Y ahí fue cuando el mundo del chisme turco se encendió. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Quién tuvo la culpa? Las especulaciones fueron muchísimas y como suele ocurrir en estos casos, la verdad, nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Los medios, los programas de televisión, las redes sociales, todos se volcaron a buscar respuestas. Se hablaron de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de infidelidades, pero nada fue confirmado. Lo que sí sabemos es que a pesar de la separación, el cariño del público por ellos sigue intacto. El fandom de Hande y Kerem, que era enorme y apasionado, no desapareció con la ruptura. Y cualquier movimiento, cualquier comentario, cualquier foto, es analizada con lupa. La esperanza de volver a verlos juntos, la añoranza de esa pareja que tanto amábamos, todo eso sigue vivo en el corazón de muchos fans. Y ahí es donde entra en juego el cumpleaños de Bige Onal. Para los que no la conocen, Bige Onal es una actriz turca muy reconocida, con una larga trayectoria en el mundo de la actuación. Pero además de su talento, Bige es muy amiga de Hande Erçel y casualmente, también de Kerem Bürsin. De hecho, se rumorea que fue un poco la Cupido que juntó a Hande y Kerem, ya que eran amigos cercanos antes de que empezaran su relación amorosa. Así que su cumpleaños se convirtió en un evento muy esperado, sobre todo por los fans de la pareja.
La celebración del cumpleaños de Big Hional fue un evento privado, con una lista de invitados cuidadosamente seleccionada. Pero como suele pasar con las celebridades, las fotos y los vídeos no tardaron en filtrarse en las redes sociales. ¿Y qué fue lo que llamó la atención? Pues, en primer lugar, la presencia de Anne Ercel. Muchos pensaron, bueno, es la mejor amiga de Bige, es normal que esté ahí. Y sí, lo es. Pero, también estaba Kerem Bürsin. En la misma fiesta. Y ahí es donde empezó la locura. Las fotos y los vídeos que se filtraron fueron analizados al milímetro. Se observó si se saludaron, si se miraron, si hablaron, cada gesto, cada movimiento, cada expresión facial. El mundo entero, o al menos los fans más acérrimos, se dedicaron a ser detectives por un día. Las especulaciones no tardaron en florecer. En un principio, las reacciones fueron mixtas. Algunos fans esperanzados decían que se saludaron con un beso en la mejilla, que incluso mantuvieron una breve conversación. Otros, más escépticos, afirmaban que no se dirigieron la palabra en toda la noche, que mantuvieron una distancia prudente. La verdad es que la distancia física era evidente, pero, ¿y la emocional? Eso es lo que todos queríamos saber. ¿Cómo se sentían realmente? ¿Qué pasaba por sus mentes? Las fuentes, por supuesto, no eran confiables al 100%. Cada uno tenía su propia versión, y la verdad, como siempre, estaba en algún punto intermedio. Pero la simple posibilidad de que Anne y Kerem hubieran interactuado, por mínima que fuera, era suficiente para encender la chispa de la esperanza en los corazones de sus fans. Pero lo más interesante de todo, para mí, fue la reacción de Anne. Según cuentan, Anne se mostró un poco nerviosa durante la fiesta. Algunos testigos dicen que parecía incómoda, que evitaba a Kerem, que se mantenía en un grupo de amigas, y que, en general, no lucía tan relajada como en otras ocasiones. ¿Por qué? ¿Por qué esa actitud? ¿Será que todavía hay sentimientos involucrados? ¿Será que la presencia de Kerem la afectó más de lo que quería demostrar? Esta actitud, si fuera cierta, alimentaría la teoría de que aún existe algo entre ellos. El nerviosismo, la incomodidad, la timidez, son reacciones comunes cuando te encuentras con tu expareja, especialmente si la separación fue reciente o si aún hay sentimientos en juego. Y es que, seamos sinceros, cuando una relación termina, y especialmente si fue una relación importante, es muy difícil mantener la calma y la naturalidad cuando te encuentras con tu expareja. Los recuerdos, las emociones, los sentimientos, todo vuelve a la superficie. La nostalgia, las preguntas sin responder, el cariño que aún queda, todo se mezcla y te hace reaccionar de maneras inesperadas. Y en el caso de Anne y Kerem, la expectación era aún mayor, porque todos queríamos ver cómo reaccionarían, qué harían, cómo se comportarían. La presión mediática, el constante escrutinio público, todo eso solo aumentaba la dificultad de la situación. Tenían que ser cautelosos, evitar cualquier gesto que pudiera ser malinterpretado, cuidar cada palabra que dijeran. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, la incomodidad de Anne pareció ser evidente para algunos, y eso, inevitablemente, generó más especulaciones y más preguntas. Las redes sociales se inundaron de comentarios analizando cada detalle, de teorías sobre lo que podría estar pasando. Los fans, con su entusiasmo característico, empezaron a crear historias, a imaginar escenarios, a soñar con una reconciliación. Algunos incluso llegaron a analizar el lenguaje corporal de ambos, buscando pistas sobre sus verdaderas emociones. La especulación se convirtió en el pan de cada día, y el cumpleaños de Big Hional se convirtió en un punto de inflexión. Era la primera vez que se les veía juntos después de la ruptura, y todo el mundo quería saber qué había pasado entre ellos. ¿Habían superado la separación? ¿Eran amigos? ¿O aún había algo más? Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente hay algo más entre Anne y Kerem? ¿Están juntos de nuevo? Pues la verdad es que no lo sabemos con certeza. La fiesta de cumpleaños de Big Hional nos dio algunas pistas, pero nada definitivo. Lo que sí podemos decir es que por lo menos mantienen una relación cordial, al menos en público. Y eso, en el mundo de las celebridades, ya es mucho. Es un signo de madurez, de respeto y de que, a pesar de todo, aún existe un vínculo entre ellos. La tensión, la supuesta incomodidad de Anne, los pequeños detalles que se filtraron, todo esto ha reavivado la esperanza de muchos fans que sueñan con volver a ver a Anne y Kerem juntos.
La idea de que el amor pueda renacer, de que las segundas oportunidades sean posibles, es algo que nos gusta creer, que nos inspira y nos hace soñar. Pero hasta que no haya una confirmación oficial, todo queda en el terreno de la especulación. Los medios seguirán buscando, los fans seguirán analizando, y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contarles lo que ocurre, para analizar cada detalle y para mantenerlos al día con todo el chisme. Es posible que Ande y Kerem estén intentando reconstruir una amistad, que estén enfocados en sus carreras, o que simplemente hayan decidido mantener una relación cordial por el bien de sus amigos en común. O tal vez, solo tal vez, haya algo más. Tal vez la chispa del amor no se haya apagado del todo, y estén dándose una segunda oportunidad. Sea lo que sea, solo el tiempo lo dirá. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contárselos. Porque al final del día, lo que más nos importa es que Ande y Kerem sean felices. Que encuentren la paz, el amor y la satisfacción en sus vidas. Y si eso implica estar juntos o separados, no importa. Lo importante es que sean felices. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué les pareció toda esta historia? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Ande y Kerem podrían estar intentando algo? ¿O simplemente mantienen una relación de amistad? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios, déjenme saber qué piensan. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Nos encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus preguntas, todo eso nos ayuda a crear un mejor contenido y a conectar con ustedes, que son la parte más importante de este canal. Espero que hayan disfrutado mucho este vídeo, que se hayan divertido, y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, muchísimas gracias por ver el vídeo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y creando contenido que les guste. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Ya saben, para no perderse ningún detalle de sus series y parejas favoritas. Tenemos muchos más vídeos preparados para ustedes, con chismes, análisis, noticias y mucho más. No se lo pierdan. Y recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Así no se perderán nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más sorpresas. Chao. Hasta la próxima. Un abrazo enorme.